Clase 2 de ecuaciones, nivel sexto básico. Profesoras Nicole Castro y Jocelyn Gallego. En la clase anterior aprendimos lo que es una incógnita, lo cual es un valor desconocido que no tenemos con certeza su valor. ¿Cómo podemos representar una incógnita? Una incógnita la representamos con cualquier letra del abecedario, pero que sea en minúscula. ¿Cómo identificar una ecuación? Para identificar una ecuación tiene que tener dos cosas. Una es la incógnita, que está representada por cualquier letra minúscula, y lo otro es tener una igualdad, que en este caso tenemos la incógnita x y la igualdad. Por lo tanto, es una ecuación. ¿Qué es una igualdad? En la balanza, dos cosas son iguales cuando tienen el mismo peso. Eso ocurre cuando la balanza está equilibrada. ¿Para qué usamos la balanza? La balanza la usamos para resolver ecuaciones. Por ejemplo, para poder encontrar el valor de piña, tenemos que hacer que la balanza esté equilibrada. Y eso va a ocurrir cuando la piña tome el valor de 2 limones. También vimos cómo representar ecuaciones en una balanza. Por ejemplo, si tengo dos incógnitas, tengo 2x, más cada cuadradito que corresponde a una unidad. Si tengo 8 cuadraditos, van a ser 8 unidades. Cuando paso al otro lado de la balanza, escribo el igual y cuento nuevamente los cuadraditos, que son 10, por lo tanto 10 unidades. En esta clase tenemos como objetivo resolver ecuaciones utilizando el método de aplicar la misma operatoria a ambos lados de la ecuación. Por ejemplo, si yo resto un valor a un lado de la igualdad, tengo que hacerlo también al otro lado de la igualdad para que se mantenga la ecuación equilibrada. Propiedades de los números naturales. Una de las propiedades es el elemento neutro. En la suma, el elemento neutro es el 0 y en la multiplicación el 1. ¿Por qué es el elemento neutro? Porque si yo tengo un número cualquiera y le sumo el elemento neutro 0, va a dar como resultado el mismo número. Es decir, no cambia, no afecta, no varía al número que tenemos en un principio. Por ejemplo, si tengo 3 y le sumo 0, el resultado va a ser 3, es decir, el mismo número que teníamos en un inicio. En la multiplicación, el elemento neutro es el 1, porque si yo multiplico por 1, el resultado va a ser el mismo que teníamos en un principio. Si yo tengo a y lo multiplico por 1, el resultado va a ser el mismo número, es decir, a. Ejemplo, si tengo 3 y lo multiplico por 1, el resultado va a ser 3. Entonces el resultado es el mismo número que teníamos en un principio. Es decir, multiplicar por 1 no afecta el resultado. Ejemplo, si yo tengo 5 más 0, ¿cuánto me va a dar de resultado? El resultado es 5 porque no afecta en nada al resultado. Es decir, 5 más 0 va a ser 5. Ejemplo 2. ¿Cuánto tengo que sumar para que si tengo 7 me dé como resultado 7? Y la respuesta es 0, ya que es el elemento neutro. Por este lado en la multiplicación, ¿cuánto es 5 por 1 que es el elemento neutro? El resultado es 5, ya que no afecta el resultado. De esa forma, ¿por cuánto tenemos que multiplicar a 7 para que el resultado sea 7? Y la respuesta es por 1, ya que 1 es el elemento neutro. Propiedades de los números naturales. Otra de las propiedades es el elemento inverso, es decir, aquel valor que hace llegar al elemento neutro. Por ejemplo, en la suma el elemento inverso va a ser la resta, ya que si tengo un número cualquiera a y le resto la misma cantidad, el resultado va a ser el elemento neutro en la suma, es decir, el 0. Ejemplo, si tengo 3 y le resto 3, el resultado va a ser 0. Ahora, por otro lado, en la multiplicación, el elemento inverso de la multiplicación va a ser la división. Por ejemplo, si tengo a, para poder llegar al elemento neutro de la multiplicación 1, tengo que dividir por la misma cantidad, es decir, dividir por a. De esa forma, si tengo 3,
para que me dé el resultado como elemento neutro 1, tengo que dividir por 3 en la operatoria inversa a la multiplicación. Ejemplo de elemento inverso en la suma. 4. Teniendo 4, ¿cómo lo puedo hacer que sea 0? Con el elemento inverso de 4, que sería restar 4. Por otro lado, si estoy restando 5, ¿qué tengo que hacer para que el resultado me dé 0? Sería sumar 5. Y acá tengo 6 menos 6. ¿Cuánto me da como resultado? El resultado es 0. Ahora veamos en la multiplicación. Tengo 4. ¿Por cuánto o qué tendría que hacer para que el resultado fuera 1? Y sería el inverso, que es dividir por 4. Entonces el inverso de la multiplicación es la división. De esa misma forma, si tengo 5, ¿por cuánto tengo que o qué tengo que hacer para que me dé 1? Sería dividir por 5. Ese sería el elemento inverso a la multiplicación. Y acá tengo 6 dividido en 6. ¿Cuánto me da? Eso me da 1, el elemento neutro en la multiplicación. Eso es conocimiento previo para poder resolver ecuaciones. Recordemos cómo resolvemos una ecuación. Cuando resolvemos una ecuación, lo que hacemos es determinar el valor de la incógnita. En este caso, la incógnita es x, por lo tanto, cuando determinamos el valor de x es cuando resolvemos la ecuación. Ejemplo 1, utilizando el método de aplicar la misma operatoria a ambos lados. Ejemplo 1, utilizando el método de aplicar la misma operatoria a ambos lados de la ecuación. X más 3 igual a 5. Para poder resolver el valor de x, lo que tengo que hacer es despejar x, es decir, dejándola solita. Para eso tengo que aplicar los elementos, las propiedades vistas anteriormente. Por ejemplo, para despejar x, lo que nos molesta es este más 3. ¿Cómo puedo hacer que ese más 3 se convierta en elemento neutro en la suma? Sería restando 3. Si yo resto 3 a un lado de la igualdad, lo tengo que hacer también al otro lado de la igualdad. Recordemos que esto es una balanza, la cual siempre tiene que estar equilibrada y tengo que hacer lo mismo a ambos lados de la ecuación. Entonces resto 3 de un lado y resto 3 del otro lado. 3 menos 3 es igual a 0. Y 5 menos 3 es igual a 2. Pero x más 0 es x. Por lo tanto, el valor de x es igual a 2. Ahora el ejercicio. Utilizando el método 1 a 1 de aplicar la misma operación a ambos lados de la igualdad. Tengo x menos 2 igual a 5. El número que nos molesta para poder despejar x es el menos 2. ¿Qué podemos hacer para despejar ese menos 2? Tenemos que aplicar la operatoria contraria, que en este caso sería lo inverso de restar 2, sería sumar 2. Nuevamente, si lo hago a un lado de la igualdad, tengo que hacerlo también al otro lado de la igualdad. Sumo a ambos lados de la igualdad. Resolviendo, menos 2 más 2 es igual a 0. Y 5 más 2 es igual a 7. X más 0 es x, porque 0 es elemento neutro en la suma. Entonces mi valor de x es igual a 7. Ejemplo 2, utilizando el método 1 a 1 de aplicar la misma operación a ambos lados. Tenemos 8x igual a 56. Para poder despejar x, lo que nos incomoda es ese 8. ¿Qué está haciendo ese 8? ¿Qué es lo que hay cuando tengo una letra junto con un número? Cuando tengo un número y una letra juntos, lo que hay es una multiplicación. Cuando una letra y un número están juntos, generalmente no se escribe. Entonces, sabemos que hay una multiplicación.
Dado que hay una multiplicación, ¿cómo podríamos hacer elemento neutro en la multiplicación? Para eso tenemos que aplicar la operatoria inversa, que sería lo contrario de multiplicar por 8. En este caso, lo contrario por multiplicar por 8 sería dividir por 8. Entonces divido por 8 a un lado, y si divido por 8 también a un lado, tengo que hacerlo al otro lado, porque tiene que estar igual equilibrada la ecuación. Siempre tengo que hacerlo a ambos lados. Entonces acá 8 dividido en 8 es 1 y 56 dividido en 8 es 7. Por lo tanto, me queda 1 por x, pero 1 por x, como 1 es elemento neutro, no se escribe, me queda solamente x. Entonces x es igual a 7. Ejercicio 2. Método 1 a 1, que es aplicar la misma operatoria a ambos lados de la ecuación. Ejercicio 9x igual a 72. Para despejar x tenemos que anular ese 9. Como el 9 está multiplicando x, lo contrario para anularlo sería dividir por 9. Entonces divido por 9 a un lado y divido por 9 al otro lado de la igualdad. Me queda 9 dividido en 9, que es 1. 1 por x, y 72 dividido en 9, que es 8. 1 por x es igual a x. Y entonces x va a ser igual a 8. Veamos ejercicios del texto de matemática. 127 del libro de matemática. Plantea la ecuación que modela el problema. Por ejemplo, tenemos esta ecuación que dice x más 160 igual a 1000. Para resolver esta ecuación tenemos que despejar el x. Para despejar x tenemos que eliminar ese 160. Para eliminar ese 160 tenemos que aplicar la operatoria inversa de sumar 160, que sería restar 160. Por lo tanto, resto 160 a cada lado de la igualdad. Me va a quedar x más 160 menos 160 igual a 1000 menos 160. 160 menos 160 es igual a 0. Por lo tanto, me queda solamente x. X a este lado, y acá restamos 1000 menos 160, lo cual es 840. Esto implica que x vale 840. Ahora podemos comprobar si efectivamente esa es la solución. Para comprobar, reemplazamos x por 840. Entonces el x que había anteriormente lo reemplazamos por 840. Se lo sumamos a 160 y efectivamente nos da 1000. Entonces, como 1000 es igual a 1000, eso implica que está correcta la resolución de la ecuación. Ahora voy a utilizar ejercicio de la página 128, ítem 2. Ejercicio A lo realizamos en la clase anterior utilizando el método de la balanza. Para eso igualamos la balanza y dijimos que el valor del regalo era igual a 7, por lo tanto el valor de nuestra incógnita x era igual a 7. Vamos a resolver ahora la misma ecuación, pero esta vez utilizando el método 1 a 1. Entonces, lo que nos molesta en este caso sería el más 8. Para eliminar ese más 8, tenemos que aplicar la operatoria que hace 0 el 8. Y esa operatoria es restar 8. Resto 8 a este lado y resto 8 del otro lado de la ecuación, porque si lo hacemos a un lado, tenemos que hacerlo al otro lado para que esté en equilibrio la ecuación. Resto 8 de un lado y resto 8 del otro lado. Entonces, 8 menos 8 es igual a 0. Como el 0 es elemento neutro, no lo voy a escribir porque no tiene valor. 15 menos 8 es igual a 7. Y nos dio la misma solución que en la clase anterior, x igual 7. Ahora resolveremos el ejercicio B
utilizando el método 1 a 1, que es aplicar la misma operatoria a ambos lados de la ecuación, que dice 3 más i más 5 igual a 12. Entonces, lo primero que voy a hacer es sumar este 5 y este 3 para poder dejar solo un número de este lado. 3 más 5 es igual a 8. Entonces ahora sí voy a proceder a eliminar este 8. Y para eliminar ese 8 aplicamos la operatoria inversa, que sería restar 8 de un lado y restar 8 del otro lado. Entonces 8 menos 8 es 0. Y como 0 es el elemento neutro, no lo voy a escribir porque no tiene valor. Y de este lado me queda 12 menos 8. 12 menos 8 es igual a 4. Por lo tanto, i es igual a 4. Vamos a resolver el ejercicio C que resolvimos en la clase anterior, que es a más 3 igual a 9. Y el valor de a, la incógnita, la reemplazamos por 3 chanchitos y resolvimos que los 3 chanchitos equivalen a las 6 monedas, por lo tanto un chanchito es igual a 2. Ejercicio C, ahora utilizando el método 1 a 1. Lo primero que hago es sumar el valor de las incógnitas. En este caso la incógnita está representada por la letra A. Sumo las A y A más A es igual a 3A. Ahora tengo que eliminar este 3. Para eliminar 3, aplico lo inverso, lo que anula a ese más 3. Lo que anula más 3 sería restar menos 3. Y si lo hago de un lado, lo tengo que hacer también del otro lado de la igualdad. Entonces me queda 3a más 3 menos 3, lo cual es 0. Y de este lado 9 menos 3, lo cual es 6. 3a más 0 es 3a, por lo tanto 3a es igual a 6. Ahora, tenemos que eliminar esa multiplicación de 3 por a. Lo inverso de multiplicar sería dividir, por lo tanto divido a cada lado por 3. 3 dividido en 3 es 1 y 1 por a es a. De este lado, 6 dividido en 3 es igual a 2. Por lo tanto, a es igual a 2, es igual al valor que llegamos utilizando el método de la balanza.